Hola a todos y todas. Bienvenidos al nuevo podcast llamado Obituario. Mi nombre es Karen Fernanda Cárdenas y el de mi compañero Juan Sebastián Londoño. Abrimos este espacio en donde más allá que solo hablar, generaremos un diálogo reflexivo acerca de películas de terror. Así que, si no es más, les damos la bienvenida al primer capítulo de este su nuevo podcast y bienvenidos al diálogo. Bueno, nos gustaría comenzar trayendo a conversación la película Pura Sangre, una película colombiana de 1982, escrita y dirigida por Luis Ospina y protagonizada por Carlos Mayolo y Florina Lemaitre. Considerada como una de las películas pioneras en Colombia en tener como tema central el vampirismo. A continuación, les leeré una pequeña sinopsis de la película. Roberto Hurtado sufre una extraña enfermedad en donde requiere transfusiones masivas de sangre provenientes de niños o adolescentes hombres para poder sobrevivir. Juan, ¿por qué consideras que esta película es pionera del cine de terror en Colombia? Pues Pura Sangre se involucra dentro de una narrativa muy realista en donde justamente se valen de un terror que siente el colombiano promedio, no solo con el tema de asesinos seriales, sino con el tema de en sí la delincuencia común, lo que es también el terrorismo y demás delitos que suceden en Colombia. Entonces, esta película moldea de por sí lo que sería un cine de terror en Colombia, en donde no se vale de elementos sobrenaturales ni de ultramundos para causar eh, el efecto pues, que esperan, sino que se vale de elementos que al colombiano le estremecen. Explícanos el significado del terror urbano y cómo este se usa como recurso narrativo dentro de la película. Listo, el terror urbano es en sí como un concepto y un elemento narrativo en donde se rescatan los elementos de la realidad, tales como lo que sería el terror de un niño al ver un extraño en la calle, o por ejemplo también el temor de una madre al decirle a su hijo que no esté hasta altas horas de la noche en la calle. Entonces son elementos culturales y temores culturales que han permeado la sociedad colombiana, en este caso, y que se valen, bueno, y que entonces Luis Ospina se vale de ese elemento para su película, generando entonces esa narrativa de, eh, listo, hay una persona que no es necesariamente un vampiro tal como lo conocemos, sino una persona enferma que requiere transfusiones de sangre masivas y pues en todo caso necesita esa sangre de niños y jóvenes hombres para poder sobrevivir. Es un relato realmente, es un relato realista en cuanto que es un suceso que puede ocurrir en cualquier contexto. La enfermedad es un tema y es una, digamos, una característica a la cual nadie se puede escapar, y es justamente como ese punto en donde no sabemos distinguir quién es el bueno o el malo de la película. Entonces yo pienso que va más por ese lado, terror urbano. ¿Conoces algún caso en donde estos sucesos hayan ocurrido? Pues realmente no. Pues sí, sí es cierto que en Colombia, dentro de su imaginario popular y colectivo, pues hay como ciertos referentes, pero en concreto no. ¿Y tú? De hecho, mientras observábamos la película, me dio por investigar y ¿cómo te parece que esta película es basada en un caso que ocurrió acá en Colombia? El cual fue de un asesino en serie del cual se le desconoce su identidad y fue llamado el monstruo de los mangones, el cual se le atribuyeron más de 20 crímenes brutales de chicos entre 8 y 13 años. Ese no es el que sale al final de la película, pues confesando todos los crímenes y todo. Me parece que sí. Ah, ya. ¿Conoces otros más
o algo parecido, no solo en Colombia, de pronto en Latinoamérica o en otros países. Sí sé que han ocurrido varios casos similares, pero así con nombre propio, no, más que todo en Estados Unidos que pasan tantas cosas, la verdad no me parecería extraño que un caso así hubiera ocurrido. Sin embargo, qué curioso que en Estados Unidos, siendo un país, bueno, siendo estadísticamente el país que tiene mayor número de asesinos seriales en la historia, me parece sorprendente que aún así el cine de Estados Unidos sea tan ficcional y se basa enteramente de elementos sobrenaturales y no, por ejemplo, utilizando el recurso del terror urbano. Entonces, no sé, siento que en sí el recurso del terror urbano es demasiado práctico en cuanto a lo que queremos transmitir dentro del cine, pero es muy poco utilizado. Entonces siento que esta forma en la que Luis Ospina utiliza ese recurso para su película moldea en sí lo que es y cambia los paradigmas de lo que es un cine de terror. Y no solo en Colombia, sino también en general. Mm, Pura Sangre es una película que se sale de lo genérico dentro de una película de terror y tiene una estructura más de misterio, pero sigue teniendo también este género de terror. Entonces, en general es una película demasiado buena y que considero que merece mucho más reconocimiento que el que tiene, digamos, nacionalmente. Considero que debería ser un referente porque lo es, pero pues no se tienen tan en cuenta, se tienen en cuenta películas norteamericanas que simplemente se basan en elementos sobrenaturales e inclusive ficcionales. Sí, porque siento que el cine estadounidense llega a exagerar demasiado los casos. Se pudo notar mucho en la serie de Jeffrey Dahmer, que tomaron como base el caso, pero lo que hicieron fue exagerar y llevarlo a unos extremos que si nos ponemos a analizar pueden llegar a ocurrir, pero es muy poco probable que pasen o sucedan así. Y también ocurre el suceso de que este tipo de contenidos a partir de asesinos seriales ya se convierten como en una suerte de idolatría al asesino, como de que ya el espectador no sabe si tenerle empatía al asesino o no. En este caso con Pura Sangre podemos llegar a sentir un poco de empatía por el enfermo, pero es que no es el enfermo quien comete los actos. El enfermo simplemente está en su condición de enfermo y cuando se entera de esto es cuando se arrepiente de, 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 de haber consumido esta sangre porque eh, todo este entramado para conseguir la sangre dentro de la película es algo que es desconocido para el enfermo. Entonces son dos narrativas totalmente distintas en dos países totalmente distintos en donde, por ejemplo, en Norteamérica la violencia es un elemento entre comillas común y que ha permeado todas las esferas de la sociedad, pero no tanto como en Colombia, que en Colombia la violencia ha sido prácticamente como el, el motor de la historia, ¿no? Mientras que Estados Unidos el capital ha sido el motor de la historia. Entonces son dos narrativas totalmente distintas y con motivaciones totalmente distintas, en donde Estados Unidos busca con el capital justamente hacer películas, mientras que en Colombia buscan hacer películas es generando en sí como el objetivo primero del cine, que es conmover. Agradecemos a todas y todos los oyentes que se acercaron a este espacio, a este primer capítulo, que abre las puertas a los amantes del cine de terror y a quienes quieren conocer más allá de lo que se ve. En este, su nuevo podcast Obituario. Nos vemos en el próximo capítulo.